estos europeos que habían emigrado a Estados Unidos y desde allí habían ejercido la profesión. La segunda parte está, de alguna manera, se preguntaría qué pasaba en el escenario europeo cuando uno se aleja un poquito de como digamos el epicentro de donde estaban sucediendo las ideas, cuando uno se aleja de Francia y de la figura destellante de Le Corbusier, o cuando uno se alejaba. Lo que vamos a ver después de Alemania tiene que ver también con una Alemania complicada, porque ya empezaba el germen de lo que iba a ser el movimiento nazi y el Tercer Reich a manos de Hitler. Entonces, estos dos personajes que tienen acá, que en realidad son tres, y ya vamos a contar por qué son tres, son escandinavos. ¿Sí? Ellos trabajan directamente desde Noruega, Finlandia y demás. El primero que está por allí es Gunnar Asplund. Y estos que están acá, uno siempre ha escuchado hablar de este señor, de Alvar Aalto, y nunca ha escuchado hablar de esta señora. Antes de darle la palabra a quien les va a contar quién era Aino, los pongo como en situación de qué pasaba y cómo los encuentra estos arquitectos la modernidad en la región de Escandinavia. Acá será como el encuentro de dos corrientes, de alguna manera, de dos movimientos que todavía persistían en esa región. Uno tenía que ver como con un historicismo depurado, cuando el historicismo uno le va sacando cosas de tanto lenguaje, del dórico, el jónico, digamos, y lo va depurando, pero lo mismo subyace el método de composición, lo mismo subyacen los principios de proporciones y de escala de esa tradición de la arquitectura historicista, y al mismo tiempo una realidad local de una revalorización de los materiales y de las tradiciones escandinavas, que también venía como en ascenso. Entonces, en la encrucijada o en el encuentro de esas dos acciones, aparecen estos arquitectos modernos queriendo de alguna manera resumir en ellos esas tradiciones y también introducir las ideas de la modernidad. Entonces, vamos a ver mezcladas algunas obras de Asplund y vamos a ver algunas obras de Aalto. Vamos a ver más obras de Aalto que de Asplund, pero es interesante ver cómo ellos están como en una misma sintonía en su región. Aino, casi que nos enteramos, es la esposa de Aalto. Era arquitecta y es de las primeras arquitectas escandinavas. Y nos enteramos de ella tarde, o sea, supimos que ella existía tarde. Cami, vos le querés contar quién era ahí, ¿no? Sí. Bueno, ya saben que la Cami tiene como esta postura de reivindicación de las figuras de las mujeres en la historia de la arquitectura, así que yo les cedo la palabra. Bueno, básicamente Aino es arquitecta, mucho antes de estar con Alvar. Esto es trabajar en el estudio de este arquitecto y meses después se casa con la otra trabajadora del estudio, lo conoce a él y se casa. Bueno, básicamente ella lo que pasa ahora, cuando uno entra a un estudio, hay una cierta participación o colaboración dentro del proyecto. Lo mismo pasaba con Aino. Alvar definía a Aino como una sociedad, ¿cierto? De hecho, él lo decía, a pesar de que ella no podía firmar, siendo una arquitecta, porque en ese momento, en esas épocas, no firmaba los proyectos grandes, los proyectos que figuraba él. Pero él sí los reconocía, no es que no. De hecho, tiempo más tarde, en los escritos de él y las cartas que ellos se mandaban, los reconocen. Cuando él viajaba o él estaba ausente, ella era la que se encargaba de todo, era la verdadera mujer que se solía. ¿Pero a qué se dedicaba básicamente ella? Bueno,
bueno, ella se dedicaba más a lo que es el diseño del interior, más que nada, a diseñar como pequeños objetos. Eso es lo que sabemos, ¿no? En muchos de los proyectos es muy probable que haya tenido mucha participación en muchas de las obras que ahora va a exponer la profe, pero bueno, hay algunos como ciertos objetos que sí se conoce que ha sido ella. Lo que se puede destacar, vamos a decir, por ejemplo, se dedicaba mucho al diseño de ciertos objetos, por ejemplo, hay una exposición muy famosa que ella ha ganado incluso, que es la exposición de vasijas, de vasos, cajas, todo el libro. Objetos que por ahí, eso va a pasar mucho en lo que es de esta época, muchos objetos los tenemos en nuestra casa de alguna manera y que derivan de esos objetos. Yo me he enterado, por ejemplo, de que hay un vaso rectangular, el típico vaso, hay que buscar el vaso común que es liso, hay algunos vasos que tienen ciertas texturas. Bueno, un vaso en particular, que ha sido parte de la colección de ella, que la persona vaso en la colección, es tubular, que tiene cajitas, ¿sí? Eso ha sido de ella. Sí, Si tuviera así que va haciendo así como onda, como bolitas, ese diseño. que yo me acuerdo haberlo visto en alguna casa de mi abuela, digamos. Pero ¿por qué esos objetos llegan a nuestras casas, volvemos a realidad? Porque han sido producidos en serie, han ganado funciones y fueron en serie. Como muchos de los muebles que han hecho ellos, ¿no? Porque eso era como decía él, una sociedad, digamos. De hecho también, otra de las exposiciones que destaco de ella, porque era una persona, o sea, no lo quiero criticar a él, porque sí tenía como una visión también muy contagiada por ella, de estas nuevas visiones de la mujer que aparecen en estas épocas, porque ella empieza como a experimentar, por ejemplo, los tipos de cocinas que había. Hay una exposición que se llama la exposición de la apartamento mínimo, en donde ella empieza a estudiar cuáles son los movimientos de la nueva figura de la mujer, que también él apoyaba, por ejemplo, diseña, ella pensaba, che, yo como mujer también trabajo, me dedico a casa, ¿no? Entonces, diseña, por ejemplo, tipos de cocina en donde tenía un espacio donde la mujer estaba parada, lavando, por ejemplo, pero había otro espacio, otra parte de la mesada donde la mujer podía realizar tareas sentada. O sea, por ejemplo, cocinar sentada en la misma mesada o lavar incluso sentada. Es como cosas así pequeñas que tenían que ver con este criterio más funcional, racionalista, ¿no? Capaz no era tan lindo el objeto, pero realmente tenía un fin, esto de la funcionalidad, de que sirva. Y eso tiene que ver con su vida misma, porque en realidad ella nace en una familia planetaria, su vida tuvo una residencia, una familia que es jovial, si mal no recuerdo. Esa simpleza y ese fin de buscar la funcionalidad más racional viene un poco de ahí, dicen. Incluso seguir estudiando cosas que ella ha diseñado en el sanatorio, que después lo vas a exponer. Ella hace toda la parte inmobiliaria y diseña una de las escaleras, como los espacios principales. Ella se dedicaba como a darle como más identidad, más vida. También estas estructuras como los bancos hay banquitos que son tubulares, bueno, muchos de esos bancos que son tubulares, por ejemplo, no sé si habrá alguno aquí, pero que no, es derivado de algunos diseños de ellas, que son producciones, como digo, en serie, de muchas sillas que han hecho en esta sociedad, han sido producidas en serie. Nada más que ella lo pensaba como, por ejemplo, que estos banquitos que son tubulares tengan como una estructura más resistente, o sea, el soporte sea más estable para que no se pueda caer y demás. ¿Quiere decir algo? En esto puedo decir que algunos muebles es interesante que también hay una relación del estudio con una maderera que produce madera laminada. Claro. Y en esa
dinámica, digamos, de las posibilidades y demás, esta empresa que producía la madera laminada los invita a explorar con objetos más chicos o curvando la madera y demás. Entonces hay como un encuentro exitoso, digamos, del proceso de diseño de ellos con la industrialización. Por eso digo, esa empresa al medio. Bueno, no me acuerdo el nombre de la empresa ahora. Ella funda, dentro, digamos, del estudio, una empresa que se llama Arte, que se llamaba la empresa, donde ella puede como explotar todas esas cosas. Y son esas industrias las que llegan y ella puede experimentar con estas cosas, con estos nuevos materiales también. Usaba mucho esto de la madera, el metal, como esto. Sí, estos materiales que empiezan como a estar como más manipulables, digamos, pero más dedicados, según tengo entendido, a lo que es la industria. O sea, esa empresa que ella funda, que era directora, que salía lo funda como en colaboración con otro matrimonio, ella es la que se dedica a lo que es la industria doméstica, particularmente, digamos. Por esto, ¿no? De la visión de la mujer y demás. Creo que después, según tengo entendido, porque se hace la exposición de Finlandia en Nueva York, ella compite, ya también que pasó hace un tiempo, y le escribió que aparecía él y ella ganaba, o sea, ganaba las exposiciones en las que se presentaba o siempre estaba como en el podio, ¿no? En los primeros lugares, digamos. De hecho, en esta exposición, que es en Nueva York, creo, él se presenta, sale los primeros puestos y dice que tercero. O sea, es como de una exposición o de un concurso siempre como que aparecen esos primeros lugares. Pero esto, ¿no? Que según tengo entendido, muy abrazada en el estilo internacional, si no me acuerdo, ella es como eso, ¿no? Era simple, práctico todo lo que diseñaba y era, bueno, siempre muy funcional, ¿no? Muy estudiado también, que por ahí uno, como les digo, hay objetos que van a ver que los tienen en sus casas, los tenían sus abuelos y que no saben por qué han sido ahí. Y es por eso, por la producción en masa y en serie, digamos. No, que gente al fondo hablando Que tal vez la podríamos invitar a que se retiren, porque hablan y hablan y hablan y hablan, que sigan la conversa afuera. Bien, entonces van a venir mezcladitos los altos con Axel Gunnar. Esta es una de las obras que le encargan a Alto, es el lugar donde se imprime un periódico, ¿sí? Es la sede de la redacción y al mismo tiempo es el lugar donde se imprime el periódico. Con el escandinavo, si de gracia llegamos al inglés, con el escandinavo no vamos a estar pronunciando ni haciendo cosas raras. Está en una ciudad que se llama Turku y el planteo funcional es elemental, porque lo que necesitan es una serie de oficinas que van a resolver en el cuerpo principal, en el cuerpo de adelante del edificio, y luego, ¿cuál es el principal problema de un periódico? ¿Dónde tener, en primer lugar, los rollos de papel? ¿No? Piensen en cuando se decía antes paren las rotativas. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Paren las rotativas. Porque el periódico se imprimía en línea continua, digamos. O sea, el papel va girando y después se va cortando en el pliego, pero se imprime en principio en un rollo, o sea, entra el rollo en blanco y sale el rollo impreso del otro lado. Por eso la idea de paren las rotativas, y son estas máquinas gigantes que son las que van imprimiendo. Pero para poder abastecer esa demanda que tenían los periódicos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, realmente los espacios para el depósito de papel eran muy, muy importantes. Entonces, lo que él va a hacer, y aquí viene una de las cuestiones que ya Wright las había hecho también en Estados Unidos, es trabajar con este elemento estructural que son como las columnas hongo, ¿no? Estas columnas que se abren en la parte superior para mejorar o para aumentar o para evitar el efecto del punzamiento en la losa, y se abren en estas especies de capiteles. Esto es el sótano, esta es la planta baja, ¿no? Ahí está la planta del sótano, que es esto que ustedes ven acá.
donde están proyectados incluso estas especies de capiteles, con las escaleras y demás, y todo el sistema para bajar los rollos hasta el depósito, y la planta baja, donde se van subiendo los rollos que van a ser necesarios durante el día, y después se hace la impresión. Y en la fachada, que tal vez es donde podríamos ver el lenguaje moderno, ¿no? Fíjense que trabaja con esa idea de lo simple, con la ventana, pero introduce en este sector que está acá un elemento disruptivo de esa fachada tan limpia o tan simple, que es esta especie de gran marquesino, de gran ventana que está allí, en donde el diario imprimía en una gigantografía de la época la portada del diario que iba a salir ese día. Entonces la gente podía circular y podía prácticamente ver la portada del diario de ese día allí impresa, como, insisto, como una especie de gigantografía que se exponía allí todos los días en el edificio. El edificio tiene una forma, ven, el terreno es medio raro, es muy alargado y demás, y queda comprimido en el medio de esa situación allí en el tejido urbano. Esta es una de las primeras obras entonces de Altos, así que destacan, y no destaca principalmente por la fachada, sino que destaca por todo este trabajo estructural que él hace en el interior. Su próxima obra de interés, al menos así la marca la bibliografía, es la Biblioteca Municipal de Viipuri, donde trabaja con 2 volúmenes, principalmente por eso les puse esta imagen aérea. Son 2 volúmenes, uno es la biblioteca propiamente dicha, este que está acá, y este otro volumen más alargado, es este que está acá, es la sala de conferencias de la biblioteca o la sala del auditorio, de alguna manera, de la biblioteca. Con un plano, genera acá, que es este plano que está acá, la caja de biblioteca es muy hermética, piensen en esa condición de que los libros necesitan no recibir mucha luz directa y demás, entonces la caja del espacio biblioteca es bastante cerrada, y luego sí tiene aquí en el acceso, tiene distintos accesos porque uno puede acceder solamente puede venir al auditorio específicamente, o podría entrar a la biblioteca y hacer uso de la biblioteca, podés independientemente hacer las dos cosas, entrar por uno de los ingresos y acceder a los dos espacios. Esta escalera, este espacio vidriado, este gran hall, es este espacio que ustedes ven acá. También me quedé con una foto de época porque la biblioteca ha sido restaurada porque había quedado en estado de ruina, más o menos como la Casa del Puente acá, en un estado de ruina así realmente lamentable, y se puso en valor no hace mucho tiempo, y cuando se puso en valor aparecieron fotos de archivo, y entre esas fotos de archivo acá están Álvaro y ahí, ¿sí? Ese diseño de escalera y de espacio. ¿Ven? Ahí tienen cómo va apareciendo la figura de ella en estas cosas. La biblioteca y la sala de lectura tienen los libros en los muros laterales y demás, esta gran escalera